Me ha pasado varias veces que cuando las personas se enteran que uno de mis gustos literarios o uno de mis gustos literarios favoritos es el género de la fantasía, la gente se queda un poquito consternada y me dice: ¿por qué pierdes tu tiempo leyendo algo que no existe, algo que no es real? Honestamente, eso me molesta un poquito, ¿no? Porque cada quien hace con su tiempo libre lo que mejor le viene en gana. Sin embargo, cada vez que termino de leer un buen libro de fantasía, digo, esta es la razón por la cual leo este género. Primero, porque los autores crean un mundo fantástico increíble. No solamente lo crean, sino es que lo meten en tu cabeza y tú lo ves muy claramente gracias a sus descripciones. Y sinceramente la imaginación es una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano. Así que explotar eso me parece fantástico. Esa es la razón por la cual leo el género de fantasía y me gusta y me encanta y lo disfruto muchísimo. Así que el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de un libro que terminé justamente este fin de semana y que de verdad me encantó. Y que no había querido leer por dos razones. La primera de ellas es porque pensé que el lenguaje iba a ser un poquito complicado, un poquito difícil de digerir. Y la segunda razón es porque, bueno, esta serie tiene un show en televisión y pues la verdad, como veo el show, pensé que, no sé, iba a haber como que cierto encontronazo a la hora de leer el libro, o que como ya estaba leyendo eventos que pasaron, me iba a sentir un poco aburrida. Y déjenme decirles que ninguna de las dos ocurrió. El día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de A Game of Thrones por George R.R. Martin. Así que comencemos. Para las personas que no siguen el show, para las personas que no saben absolutamente nada del libro, solamente saben que existe y que mucha gente lo ama y toda la cosa, yo quiero hablarles un poquito acerca de la historia y decirles más o menos de qué va para que sepan de qué estamos hablando. Pues básicamente A Game of Thrones nos cuenta la historia de muchísimos personajes. Sin embargo, el centro o el foco de atención es la familia Stark. La familia Stark vive en Winterfell, al norte de los Siete Reinos. Y pues básicamente ellos son una familia bastante legendaria. Su padre o el jefe de la familia es Lord Eddard Stark, que es el guardián del norte. Y pues él es muy amigo del rey Robert Baratheon. Todo el mundo está un poco nervioso porque se enteran de que el rey está haciendo todo el recorrido para venir a visitar a su mejor amigo Ned Stark en Winterfell. Entonces están haciendo todas las preparaciones y pues resulta que Ned Stark se entera que el que era antes mano del rey y que fue como que su tutor de crianza está muerto, y aparentemente le indican que fue asesinado, lo cual es bastante extraño, ¿no? Entonces él ya tiene eso en mente y a la llegada del rey pues confirma sus sospechas y el rey desea que él sea la mano del rey, lo cual es como que básicamente el consejero del rey, ¿no? Y el que va a hacer todas las cosas en nombre del rey en el reino, evidentemente. Entonces bueno, al final él como que no sabe si aceptar o no. Y bueno, al final decide hacerlo y decide mudarse con dos de sus hijas a King's Landing, que es la capital de Westeros. Sin embargo, ocurre un accidente a uno de sus hijos menores, que resulta que se cayó de una torre de Winterfell. Está básicamente en coma. No saben qué sucedió. El niño ya tiene tendencia como que de escalar las paredes y todo eso y las torres de Winterfell, pero nunca se había caído, ¿no? Entonces eso desata una serie de acontecimientos que luego descubren que realmente quieren es matar al niño, a Bran. Y a partir de allí comienza a complicarse un poquito la historia. Una de mis preocupaciones fue evidentemente la escritura, como ya les había dicho, y déjenme recalcarles que si ustedes están teniendo el problema como que yo tuve, que se sienten un poquito miedosos a leer un libro tan largo y que vayan a pensar que evidentemente tiene algunas cosas o un lenguaje bastante complejo, pues no es así. El libro está dividido en capítulos bastante cortos, probablemente de 5 a 6 páginas, no demasiado. Tiene perspectivas diferentes, eso sí, lo cual me parece súper interesante porque en esta historia están pasando muchísimas cosas, o sea, son muchísimas cosas y tienes que prestar mucha atención a leer la historia para poder conectar todos los puntos en tu mente y hacer todas las relaciones necesarias. Está lleno de intrigas políticos, está lleno de elementos fantasiosos, como es de esperarse. Tenemos un lobo. Creo que en todas las historias de fantasía hay algunos animales fantásticos y que como que marcan la pauta. Aquí es un lobo de direwolf, igual que Robin Hood y Malice. Entonces no sé, siempre tienen esos elementos fantásticos, dragones y todo eso. Pero lo que más me encanta de la historia es los hechos que sucedieron en el pasado. En el pasado existieron los dragones, en el pasado existió la ciudad de Valyria, bueno, todavía existe, pero está en ruinas. Y o sea, todos los elementos que conforman la historia de Westeros para mí es fascinante. Y esa fue una de las razones por las cuales empecé a leer el libro. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del show y el libro. Pues básicamente, yo cada vez que terminaba de leer una escena, inmediatamente me iba a YouTube para ver esa escena que acababa de leer.
Y fue una sorpresa muy grande para mí ver que muchas cosas las hicieron tal cual sale en el libro. O sea, muchas frases eran exactamente iguales a como lo decían los personajes y muchas situaciones ocurrieron exactamente como está escrito en el libro, lo cual me parece algo refrescante porque como espectadora del show, sin haber leído los libros o sin haber leído el primer libro, para mí era como que quizás sacaron esto del show, pero quizás ellos lo amoldaron y lo hicieron diferente, porque cada vez que vamos al cine a ver una película encontramos que no es para nada al libro, o sea, no se mantiene fiel al libro. En Game of Thrones, por lo menos en la primera temporada, o que es el primer libro que leí, todo es prácticamente igual. Quizás hay algunas cositas que no pusieron en el show, pero lo más importante o muchos detalles están exactamente igual como están descritos en el libro. Y eso me encantó y me fascinó, y de verdad aplaudo a los showrunners porque lo hicieron muy bien. Mis personajes favoritos cambiaron un poquito. Bueno, Tyrion siempre será uno de mis personajes favoritos tanto en la serie como en el libro. Sin embargo, en el libro como que le agarré respeto a Cersei, que no se lo tenía en la serie, o sea, como que normal. Pero en el libro cada vez que Cersei hablaba yo moría así, la amo, la adoro. Y también por Jon Snow. Debo decir que Jon no es mi personaje favorito en la serie, lo detesto, es como que es un inútil. Pero en el libro como que, no sé, sientes un poquito más lo que le sucede y como que te pasas sudando, así, pobrecito este niño. Y por supuesto, Catelyn Stark es una de las mentes maestras en el libro y es la que como que lidera y todo eso, así que es una mujer para mí intachable. Como ya dije, el libro tiene muchísimos personajes, una chorrera de personajes. Y si no has visto la serie y quieres entrar en los libros, vas a tener como que un poquito de problemas, porque no solamente la historia de por sí en el momento presente del libro es bastante amplia, es bastante compleja, sino que también la historia antigua es bastante compleja, es bastante amplia. Y creo que ni un solo video podría, o sea, creo que hacer una reseña de estos libros es bastante difícil, ¿no? Y de verdad eso me encanta, la imaginación que tuvo George R.R. Martin para crear Westeros, no solamente la historia presente, sino la historia pasada y antes pasada y todo lo que ocurrió y cómo fue creada Westeros y cómo fue unida y todas las invasiones que tuvo el reino y cómo llegó a ser lo que en el tiempo presente de los libros para mí es increíblemente fascinante. Y mucha gente habla de cómo al autor le gusta como que escribir acerca de esos personajes que tienen muchos sentimientos encontrados, pues eso lo ves en el libro. O sea, muchos son personajes malentendidos, me encantó leer todos sus progresos, me encantó leer y como que no solamente ver, sino sentir lo que ellos sentían, porque en el show tú puedes verlo, pero es como que todo muy interno. En el libro es todo abierto, o sea, todo lo que ellos sienten tú lo estás sintiendo con ellos. Y por eso me encantó haber leído, y me arrepiento de no haberlo leído antes, o no haberlo leído antes. Como ya ustedes saben, yo amo esas historias que tienen mucho drama político y que ocurren muchas intrigas políticas, de verdad me encanta. Y si a ustedes les gusta la fantasía, si a ustedes les gustan las intrigas políticos, les gusta ver una variedad de personajes y evidentemente desde sus puntos y sus perspectivas, es para ustedes leer Game of Thrones. Yo siento que mucha gente está intimidada no solo porque el libro es enorme, sino porque es high fantasy y evidentemente va a contener muchísimas cosas que quizás no todo el mundo está acostumbrado, sobre todo al leer en inglés, o de verdad yo pienso que los libros en español son más intimidantes porque son casi que el triple de esto, ¿no? Pero no se sientan intimidados, de verdad que la historia es fantástica, súper entretenida y Dios. Entonces yo pienso que ustedes se estarán preguntando, Johnny, tú tenías esto en tu TBR desde hace siglos, pero ¿por qué ahora? La última temporada de la serie terminó increíblemente bueno, o sea, el último capítulo para mí fue impactante, fue fantástico. Y una de las cosas que me inspiraron a leer el libro fue la historia pasada, la historia que todavía la serie como que nos da a veces un pedacito de un vistazo, un retazo de todo lo complejo que es la historia pasada de Game of Thrones, o antes de Game of Thrones, y toda la historia de los Targaryen, de Rhaegar Targaryen, de Lyanna Stark, de Elia Martell y todo eso. En el libro vemos más a fondo muchísimas cosas que dicen los personajes acerca de esta gente que ya murió, y muchísimas historias y muchísimas referencias. Creo que en cada capítulo se hace una referencia de Rhaegar Targaryen o de Lyanna Stark, y no sé, creo que ellos dos me encantan. Y entre mis frases favoritas, una de mis frases icónicas en el libro es la que Cersei le dice a Ned Stark
When you play the Game of Thrones, you win or you die. There's no middle ground. Y me encantó leer eso en el libro, e irme a YouTube inmediatamente y ver que lo hicieron idéntico y la tipa se fue así con su pelo y toda la cosa. Y me fascinó. Otra de mis frases, incluso marqué algunas cosas fantásticas. Por ejemplo, can a man still be brave if he is afraid? That's the only time a man can be brave. Y no sé, hubo muchísimas frases que yo marqué en los libros porque me parecieron increíbles. Por lo menos una de Tyrion que me fascinó es: Let me give you some counsel, bastard. Lannister said, never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength, then it can never be your weakness. Armor yourself in it, and it will never be used to hurt you. No sé, hubo muchísimas frases que a mí me encantaron y que incluso las marqué en el libro porque para mí fueron fascinantes. La historia me pareció increíblemente fuerte, los personajes me parecieron increíblemente fuertes. No hay ningún momento en que yo haya dicho, esto está malo, o esto no me parece, o esto no sé qué. No, porque todo fue sorprendente para mí. O sea, yo he visto la serie, pero el libro es otro nivel de grandeza, otro nivel. Su escritura es simple, pero de por sí necesita que la escritura sea simple, porque la historia es tan compleja, el mundo, la construcción del mundo es tan perfectamente compleja, que por lo menos algo debe haber de simplicidad en la historia. Y no sé, siento que yo tuve una experiencia fantástica leyendo Game of Thrones y estoy pensando en maratonearme la primera temporada, a ver cómo me va. No voy a comenzar el segundo libro todavía porque estoy esperando a un amigo. Se suponía que esto era una lectura conjunta, pero él es malísimo, todavía va por la página 100 y ya yo terminé el libro. Luis, apestas. Entonces voy a esperarlo mientras tanto, si no me consume la curiosidad. Pero sí, esto fue mi charla un poquito de Game of Thrones. Si ustedes se sintieron como yo, léanlo, denle una oportunidad porque la historia es fantástica. El libro me fascinó, le di 5 de 5 estrellas en Goodreads porque definitivamente el Juego de Tronos se lo lleva el que es más inteligente y el que logra evadir y pisar a los demás, ¿no? Ese es el juego y de verdad me fascinó. Así que se los recomiendo a todos los amantes de la fantasía. Mi nombre es Johnny y nos veremos muy pronto con otro video. ¡Chao!